Vamos entonces con los objetivos del libro de Samuel. Pues tenemos como libro de texto los libros históricos por el autor Pablo Hoff. Un libro complementario que utilicé fue La clave de la Biblia según O.S. Hawkins. Y los objetivos, el estudiante comprenderá y apreciará que el plan de Dios triunfa a pesar de las vicisitudes sufridas por el pueblo de Israel, la oposición de sus enemigos y el fracaso humano. También usted comprenderá la transición de la teocracia a la monarquía. Eso lo vamos a ver más adelante. Que este pueblo preparó el camino para la venida de Cristo Jesús y vamos a continuar con las figuras literarias como las analogías y las tipologías. El otro slide no cambió, ¿verdad? Sí, ¿Cambió? introducción, dice. Muy Introducción. bien, fabuloso, fabuloso. Pues como introducción tenemos el título y el autor. Con relación al título, a estos dos libros se les ha dado el nombre de Samuel porque es el personaje principal en la primera parte. Solamente lo vamos a tener como personaje principal en la primera parte. En otras partes, pues vamos a ver que otras personas son los protagonistas. Y también se le puso este título porque fue quien inauguró la monarquía ungiendo a los dos primeros reyes, que fueron Saúl y David. Sobre el autor, Samuel no pudo haber sido el autor de toda la obra, ya que se narran acontecimientos ocurridos después de su muerte. Y también se habla de la muerte de Samuel. Así que él mismo pues no pudo haber escrito esa parte. Y es probable que fuera escrito por un profeta desconocido, empleando escritos de Samuel, de los cronistas y de los escribas de David. Y allí tienen algunos versículos bíblicos que evidencian ese dato. Destacados historiadores modernos. Cambió. Destacados historiadores modernos reconocen esta obra como ejemplo de la historia mejor narrada de la antigüedad, la escritura en prosa más sobresaliente y la mejor obra histórica maestra del Antiguo Testamento. Así que según grandes escritores y grandes historiadores, esta es la mejor obra, mejor escrita, mejor redactada de todo el Antiguo Testamento. La primera parte de Primera de Samuel relata la historia de los últimos jueces de Israel, que fueron Elí y Samuel. Amén. El propósito de estos libros, recuerden que son los dos libros, Primera y Segunda de Samuel. El propósito de los libros es relatar el establecimiento de la monarquía y narrar la historia de las vidas que más tuvieron que ver con el reino, que fueron Samuel, Saúl y David. Otro propósito es demostrar que la infidelidad a Dios siempre tuvo como consecuencia el castigo, mientras que la obediencia era premiada con la bendición de Jehová. Según Primera de Samuel 2:30 dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Como tema principal tenemos la institución de la monarquía en el pueblo de Israel. Son muchísimos los temas que presentan estos dos libros, muchísimos, pero el principal es la institución de la monarquía. Según la cronología, recuerden que esta palabra cronología, cronos significa tiempo y logía significa estudio. Así que cronología es el estudio del tiempo.
Las fechas de Samuel, Saúl y David son aproximaciones. Se calcula el periodo de Samuel entre los años 1045 y 1015 antes de Cristo Jesús, ya que el reinado de Saúl duró aproximadamente de 1030 a 1100 antes de Cristo Jesús, y el de David duró de 1010 hasta el año 970 antes de Cristo. Sobre contribuciones teológicas que tiene estos libros, tenemos la profecía de Natán, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y Natán promete que David fundaría una dinastía que duraría para siempre. Se llama el Pacto Davídico y es la base para desarrollar el mesianismo real a través de la historia. Y vamos más adelante a ver a qué se refiere con este pacto davídico. Y allí tienen algunos versículos bíblicos que evidencian esta información. Bien, vamos ahora a ver a Samuel, pero antes de eso tenemos a Erika segunda. Yo le he puesto Erika segunda a la esposa de Mario. Y tenemos Erika a Erika Nuestra Erika. Campos. Erika Campos es Erika primero. Entonces, Erika, la esposa de Mario, ¿cuál es tu apellido o si tienes un segundo nombre? Magalí es mi segundo nombre. ¿Cuál Y es? apellido Magalí. Magali. Ajá, Magali. Magalí. Oh, Qué lindo, ¿verdad? Es raro. Muy bien. Eres Marca Magali. Muy bien. Pues tenemos a Erika que me va a hablar acerca de Samuel. Vamos a ver, Erika. Dice que Samuel fue hijo de Elcana, que era de la tribu de Levita, que vivía en el monte de Efraín, al noroeste de Jerusalén. Y su madre era Ana, quien había pedido fervientemente a Dios un hijo. A tierna edad, dice que lo fue llevado al tabernáculo, porque Ana no podía, no tenía hijos. Le costó tener hijos, y entonces dice que hizo una oración a Dios para que le diera un hijo, y la vio Elí, y creyó que ella estaba embriagada, pero no fue así, sino que le estaba pidiendo a Dios por un hijo. Y dice que le prometió a Dios de que a tierna edad lo iba a entregar a él, ¿verdad? Y lo llevó al tabernáculo, pero no se cree, no se tiene más o menos a qué edad lo llevó, pero dice que solo fue destetado cuando se lo llevó, se lo presentó al sacerdote Elí, quien lo crió y nunca pasó rasuradora sobre su cabeza. Dice que Samuel vivió durante un periodo de dura crisis en Israel. Dice que este periodo de transición entre los jueces y la monarquía y primer reformador religioso después de Moisés. Se llama el último de los jueces. Los jueces eran más incapaces de unir la nación. Dice que tenían problemas cuando murió Elí, y a causa de los problemas que hicieron sus hijos dentro del templo. Entonces dice que la situación fue muy difícil en Israel, pero como era demasiado joven no podía dirigir el pueblo. Y 20 años después, Dios dice que lo levantó a Samuel para encabezar un gran avivamiento religioso, y eso lo encontramos, dice, en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2 al 6. Dios le concedió la victoria sobre los filisteos, dice, ¿verdad? Y también en Primera de Samuel, capítulo 7, del 5 al 14. Y desde entonces fue líder del pueblo.
Dice que desempeñó un papel importante en el establecimiento de la monarquía. Ya estaba, dice, de avanzada edad, ya estaba muy grande y sus hijos andaban en cosas malas. Y el pueblo clamaba por un gobierno más fuerte, aunque la petición no agradó al principio a Samuel, y esto lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 8, versículo 6, donde dice que Dios le pidió que ungiera a Saúl como príncipe. También lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 9, versículo 17. Samuel no miraba a Saúl aún como rey al estilo de las demás naciones, sino como un líder militar que habría de unir al pueblo y salvarlo de los filisteos. Dice que Samuel se entristeció mucho cuando Dios rechazó a Saúl a causa de su desobediencia. El respeto del pueblo por Samuel se puso de manifiesto cuando todo Israel lamentó su muerte. Esto también lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28 y versículo 3. Samuel dice que estableció el movimiento profético de acuerdo con, lo encontramos en Primera de Samuel 19, capítulo 19, versículos 20 al 22, donde dice que ejercía mucha influencia religiosa y educativa durante la monarquía. Su énfasis en la obediencia de corazón en vez de los ritos exteriores. Dice que perseguía el mensaje de los grandes profetas que surgirían más tarde. La importancia de Samuel se reconoce en Salmos 99:6, donde se le compara con Moisés y Aarón, y en Jeremías 15:1, donde se le reconoce como intercesor, y en Hebreos 11:32, donde se le elogia por su fe. Fue el último de los jueces y uno de los primeros profetas. Muy bien, muy bien, Erika Magali, muy bien, me gustó mucho. Un aplauso para Magali, para Erika, muy bien. Gracias. Bien, en el informe que dio Erika Magali, habló acerca de Ana y también mencionó a Eli. Y entonces vamos a ver quién era Ana y la tenemos aquí con Catalina. Vamos a ver, Catalina. Ok. Bueno, Ana era la esposa de un varón de Ramataim, de Sofim, dice que es del monte de Efraín. Él se llama Elcana. Tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años Elcana subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová en Silo. Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y cada año que subían, cada año la hacía llorar. Y al hacerla llorar, ella no comía. Pero dice que así también Elcana estaba pendiente, ¿cierto?, de Ana, porque dice la Biblia que la amaba, ¿cierto? A pesar de que no tuviera hijos, él la amaba. Y de alguna manera esto ocurría cada año que ellos subían a adorar al Señor. Pero dice que en un momento Ana dice que lloró y fue al templo. Dice que comió, bebió y se levantó y fue al templo. Mientras dice que Elí, ¿cierto?, estaba en el templo. Ella dice la palabra, la historia, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí la observaba. Y dice la historia, ¿cierto?, que ella la amaba de corazón. Entonces Elí lo único que veía era mover su boca. Por eso que dice la historia y la Biblia, dice que él pensó que estaba ebria, pero ella le dijo que no estaba ebria, sino que ella se derramaba delante del Señor para que Dios le concediera este hijo, ¿cierto? Y Elí dice que le respondió y le dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces dice, y ella dijo, allí tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y también en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, podemos ver el cántico de Ana, que fue la oración, ¿cierto? La oración que le entregó, y dicen que muchos escritores y comentaristas bíblicos consideran a Ana una poeta. Y cuando ella entregó a Elías a Samuel, dice, ella dijo una oración y dice que es semejante a la oración de María, la madre de Jesús, cuando fue a visitar a la prima Elizabeth. Dicen que esas oraciones son poemas, así que por eso le hacen como la semejanza. Eso, mi hermana. Muy bien, Catalina, muy bien, otro aplauso para Catalina. Muy bien. Muchas gracias, Catalina. Sí, eso, eh, tenemos que Ana era la preferida de Samuel, aunque Así tenía es. Catalina, pero era la preferida. Del Cana, Entonces, del Cana. sí, de Elcana. Entonces, la consideran muchos historiadores y comentaristas que era una gran poeta. Y ese cántico, sí, tiene una semejanza con el cántico de María, De cuando María María. fue a visitar a Isabel, que el hijo el niño se revolcó en el vientre. Entonces Dios. María empezó a alabar a Dios de esa forma. Y hay una semejanza en esos dos cánticos. Así que también podemos decir que María también era poeta. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces también tenemos a Elí. Todavía estamos con Samuel. Estamos con Samuel. Vamos entonces, ¿quién era Elí y qué relación tenía con Samuel? Y esta asignación se la había dado a Mario. Vamos a ver, Mario, el hermano Mario. Mira, sí. Elí, hermana, era un sumo sacerdote, Ujú, era del linaje de Aarón y tenía hijos impíos. Eso está en 2 Samuel, capítulo 2, verso 13, que no conocían a Dios los hijos, según la ordenanza de no comer ninguna grosura del sacrificio, lo que está en Levíticos 3:17, que había una orden donde ahí habían ordenanzas, ¿verdad? Que no tenían que comer la grosura ujú, de lo que iba a ser sacrificado, no tenían que comer nada de eso. Pero decimos que no conocían a Dios porque ellos no honraron a su padre, que era Elí, los hijos de Elí no lo honraron, y Elí no les había enseñado lo que son esos mandamientos. Entonces, Ovni y Fines eran los hijos, estaban desenmascarando lo que era la familia de Elí, porque ellos estaban portando mal. Lo miramos en 1 Samuel, capítulo 2, 22 y 23. Elí lo reprende no por temor a Jehová, sino él lo reprende por lo que se estaba murmurando entre el pueblo, lo que estaban haciendo los hijos, lo que estaban haciendo ellos de mal. La gente ya lo sabía. Elí está preocupado por lo que se dice, por lo que dice la gente, no por lo que piensa Dios de su familia, de sus hijos. A Elí no le daba pena que sus hijos robaran, no le daba pena que sus hijos tuvieran relaciones sexuales
las que cuidaban el templo, que las dejaran embarazadas. Él no le daba pena eso. Elí no fue ejemplo de nada para sus hijos. Él no les dio buen ejemplo a sus hijos. Eso está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. No educó bien a sus hijos, él sabía la ley. Según Deuteronomio 21, del versículo 18 al 20, dice que si un hijo era malo, y él como sacerdote, ellos eran expertos en la ley. Tenían que reprenderlo, tenían que educarlo, y si no, sacarlo a su puerta, dárselos a los ancianos de la ciudad, para que lo sacaran y lo apedrearan, el mar se fuera del lugar y se quedara todo tranquilo. Él no hizo eso con sus hijos, tenía que corregirlos y no entregarlos a los ancianos, ¿va? Elí no hizo juicio y Jehová lo hace, está en 1 Samuel capítulo 2, verso 25, donde fue sacerdote. Elí era un hombre viejo, pero sabio, porque le da un consejo, o sea, él sabía, pero se hacía como que la vista gorda, ¿va? Con sus hijos para no ofenderlos, para que no se enojaran, él no los corregía, pero él sabía que estaban haciendo cosas malas. Elí amaba más a sus hijos que a Dios, está en 1 Samuel, capítulo 2, versos 30 y 31. Por el pecado de Elí, cayó juicio divino en su familia. Amén. Por el pecado de Elí. Porque Elí es recordado como un líder que no pudo mantener el orden en su propia familia, y su historia sirve para ver las consecuencias de la inacción contra el pecado. Y como el pecado trae consecuencias, no solo para el individuo, sino también para sus descendientes. Está en 1 Samuel, capítulo 2, del verso 30 al 36. Aquí Dios envía a un profeta, que no se sabe el nombre del profeta. Envía a un profeta a decir el juicio que caería sobre él y que el linaje sacerdotal en Israel ya no se contaría por su descendencia, sino a través de Eleazar, el otro hijo de Aarón. La muerte de mis hijos sucedió en medio de una tragedia. Sus hijos, que eran sacerdotes, decidieron llevarse el arca a la guerra, como que fuera un amuleto o como que fuera un talismán. Y cuando arrebataron el arca, mataron a los hijos de Elí. A Elí le llevaron la noticia de que sus hijos habían muerto, pero lo que él más le impactó fue cuando le dijeron que se habían llevado el arca. Y fue donde Elí se apesumbró y se fue de espaldas y se desnucó. Y se desnucó. Esa fue la muerte de Elí. Entonces, como usted dijo al principio de este libro, la obediencia se premia y la desobediencia se castiga. Eso es lo que pasó a grandes rasgos con el sacerdote Elí. Muy bien, Mario. Muy bien. Bien. Oh, hay un aplauso para Mario. Bravo, bravo. Bien, ahora, esa información, la información que dieron toda fue una información profunda. Yo le dije, algo sencillito. No, ellos se votaron allí. Muy bien. Amén. Muy Amén. bien. Grandioso. Vamos a seguir entonces. Me faltan algunas personas, pero vamos en orden, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Ahora, No me está cambiando el... sí, No me cambia. está en introducción. Sí, pero eso ya lo vi. Vamos de nuevo. Bien, ya vimos la cronología, vimos la contribución teológica. Vamos a Samuel. ¿Cambió allí el slide cambió? Sí, Ok, bien. Vamos a ver a Samuel así, a grandes rasgos. Ya Erika Magali profundizó más en este personaje, así que vamos a dar algo así por encimita. Tenemos que Samuel es hijo de la fe y de la oración, virtudes enseñadas por Ana, su madre piadosa. Él fue el eslabón entre la oscura época de los jueces y el periodo de la monarquía. Se inicia con él la historia del reino hebreo. Fue el primero de los grandes profetas, maestro de profetas, sacerdote
intercesor y el último de los jueces. El único juez que tuvo éxito en su intento de unir a las 12 tribus. Fue el primer hombre desde Josué a quien Dios empleó para provocar un avivamiento espiritual en medio del pueblo, trayendo victoria a toda la nación hebrea. ¿Cambió? Ungió a los 2 primeros reyes de Israel, fundando así el reino hebreo. Fue un verdadero dirigente preocupado por el estado espiritual de su pueblo. Era honrado en todas sus acciones y podía desafiar a cualquiera a señalar un solo caso en que hubiera pervertido la justicia o se hubiera comportado incorrectamente. Él formó una compañía de profetas. Estos fueron discípulos suyos que vivían en pequeños grupos comunales y ayudaban a cultivar la vida espiritual de Israel. Ese dato lo encuentran en Primera de Samuel, capítulo 10. Bien, vamos a ver entonces un poco acerca de la monarquía. ¿Qué es la monarquía? La monarquía. Dice, el gobierno de Israel había sido teocrático. Es decir, Jehová era su rey. Recuerda que teocrático, teo significa Dios y crático significa gobernante. El que gobierna, Dios es el que gobierna. Eso significa teocracia. Y en la monarquía, pues el pueblo de Israel rechazaron esa teocracia y prefirieron tener un rey para ser como las otras naciones, cuando ellos tenían que ser diferentes a estas naciones. Y eso lo encuentran en Éxodo capítulo 8, versículo 23. Antes de la monarquía, Samuel aconsejó al pueblo de Israel y les dijo cuáles eran las consecuencias de tener un monarca, o sea, cuáles eran las consecuencias de tener un rey. El primero, el sombrío cuadro de un típico rey oriental que reclutaría personal para que estuviera a su servicio. Contribuir a la pompa real del palacio, o sea, a las riquezas del palacio. Habría trabajos forzados y elevados impuestos, y desaparecerían la libertad y la igualdad entre el pueblo. Esas eran las consecuencias de venir entonces la monarquía en el pueblo de Israel. Entonces, una vez se estableció la monarquía, vamos a tener el primer rey en Israel, que fue Saúl. Y la información de Saúl me la va a dar Erika primera. Erika Campos. No Amén. te oye ahora. ¿Ahí Muy sí? bien. Sí, ahí sí. Ya, bueno. Saúl fue el primer rey escogido por Dios. Amén, porque él fue escogido por Dios, al igual que David. Ujú. Hubo 2 interacciones que tuvieron él con Samuel, que fue en Gilgal, donde se ofrecían los sacrificios. Primero para ser ungido y después cuando desobedeció. Saúl era de la tribu de Benjamín, vivía en la ciudad de Gabá. Dice, era bien parecido y más alto que cualquiera del pueblo. El nombre Saúl significa pedido, que los israelitas habían pedido un rey y rechazaron a Dios. Ujú. Dice que él fue el centro de esperanza de Israel para las victorias militares. Era de una tribu humilde y tímida. Y él fue ungido, quiere decir que fue separado para el servicio. Pero Saúl tuvo grandes
grandes fallas porque en su carácter él le importaba más la opinión del pueblo que obedecer a Dios. Le importaba también más el poder agradar al pueblo que agradar a Dios. También fue presuroso porque cuando Samuel le dice que espere, él qué es lo que hace, viendo que ya no aparecía Samuel, se desesperó y él hizo algo que no debía. Él estaba ungido para ser rey, no como sacerdote. Entonces fue y presentó un holocausto y eso no le agradó a Dios. Era muy presuroso. Después cuando el Señor lo envió a exterminar al pueblo de los amalecitas, Amonita, ay, me acuerdo el nombre, pero cuando lo mandó a exterminar al rey y a todo, él le hizo caso de nuevo al pueblo y guardó, dice, y trajo al rey con vida y trajo, dice, lo mejor. Y cuando Samuel le preguntó, le dice, por qué escucho esos sonidos de oveja? Es que el pueblo, y siempre poniendo al pueblo primero, siempre queriendo agradar al pueblo y no a Dios. Y eso le costó el haber perdido el reinado, aunque Dios lo mantuvo hasta la hora de su muerte, pero ya el Espíritu Santo se apartó de él a causa de su pecado y en vez de eso vino un espíritu que lo atormentaba de parte de Dios mismo. Eso podría ser. Muy bien, Erika, muy bien con tu informe. Un aplauso a Erika. Saludos, Erika. Muy bien, Erika, muchas gracias. Bien, vamos entonces a ver a grandes rasgos este personaje de... Ay, se me fue. El personaje de Saúl. Ok, y lo tengo aquí. Pueden ver el slide, ¿verdad? De Saúl. Ok. Tenemos a Saúl, que fue el primer rey de Israel. Al principio de su reinado, cumplió muy bien el propósito divino por el cual había sido designado rey, siendo un gran libertador, derrotando a los filisteos y a los amalecitas, Moab, Amón, Edom y Soba. Las debilidades que tenía Saúl era su orgullo y su deseo de gobernar sin acatar las palabras del profeta. Tal espíritu de independencia no correspondía a alguien que había sido ungido para servir como subalterno del rey invisible. Su baja naturaleza se afirmó cada vez más y Samuel tuvo que presenciar la gradual decadencia de este rey. Los resultados de las debilidades de Saúl fueron que desconfiaba de la ayuda divina, confiando demasiado en su propia sagacidad. Pasó por alto al hombre que continuamente servía como mediador entre Dios y el rey, que viene siendo Samuel. Le faltaba el respeto a la palabra de Dios. Fue superficial y necio al considerar su desobediencia como algo trivial. Trivial significa que no tenía importancia y que sería fácilmente dispensado. Saúl fue desechado y su reino sería dado a otra persona mejor. Muy bien. Eso a grandes rasgos acerca del rey Saúl. Vamos entonces a ver que este rey Saúl desobedeció a Dios, desobedeció la palabra de Dios, no confiaba, no le hacía caso tampoco a Samuel, porque Samuel era quien le decía a Saúl las cosas
O sea, Dios se comunica con Saúl a través de Samuel. Entonces, Saúl tampoco le hacía caso a Samuel, porque Saúl ya se había convertido en una persona que confiaba solamente en su propio juicio. Así que fue descartado como rey y van a poner entonces un nuevo rey, que ese viene siendo David. Y David lo tiene la hermana Elsie. Vamos a ver la hermana Elsie. Déjame sacar aquí la... ¿Dónde está Elsie? Ok, Elsie, bendiciones. Dios les bendiga a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos muy, muy bien. Muy Adelante. bien. Sí. Sí, Saludos. saludos a todos, Dios les bendiga. Sí, Sí. voy a intentar hacer un resumen cortito, como me dijeron, algo bien Sí. resumido. Muy bien. Bueno, el rey David es un rey muy conocido por los salmos, ¿no? La vida del rey David, de alguna manera uno la puede ver reflejada a través de los salmos. Él es autor de alguna manera, hay personas que dicen que son 73 salmos los que se le atribuyen a David. Sin embargo, en la investigación pude ver que hay algunas fuentes que hablan hasta de 75 salmos, de los total de los 150 salmos, ¿ok? Como lo dicen ustedes, este es el segundo rey del reino unificado de Israel y, por supuesto, es el rey que ayudó a establecer el trono de nuestro Señor, del trono eterno de Dios en Israel. Aunque en el inicio a David se le conoce como un pastor de ovejas, él llega a ser conocido por la pasión que él tiene hacia Dios. Él muestra esa pasión de una manera en las distintas facetas de su vida. A pesar de sus debilidades y a pesar de sus errores, él mantiene esa pasión hasta la muerte. Sus habilidades musicales también son conocidas y son de alguna manera, es un instrumento utilizado por el mismo Dios para de alguna manera traer paz, en este caso a el rey Saúl, al cual fue descartado. Ya vamos a ver un poquito eso, ¿no? Su valor, su inspiración, siempre pues hombre preparado para luchar, para defender al pueblo de Dios, a Israel. Y por eso se le conoce esa experiencia como luchador, como guerrero, de todos los enfrentamientos que tuvo que llevar a cabo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más resalta en la vida de David? Que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Y no lo dice David, o no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Primera de Samuel, lo dice Hechos, lo dicen muchos versículos en la Biblia, lo enfatizan. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno puede decir un hombre que estaba lleno de tragedias, controversias, dolores, retos, luchas, una familia donde, bueno, cuando uno se introduce en la familia de David, se pareciera una telenovela la situación. Pero realmente, a pesar de esas debilidades, David nunca dejó de buscar al Señor. El anhelo de David de tener la presencia de Dios estaba por encima de todas esas cosas, ¿no? Y es un poco lo que resalta esa característica. Por supuesto que Dios elige a David como rey, no solamente lo elige, sino de que ya lo tenía seleccionado desde que él era el pastor de ovejas, ese hijo menor de Yesé, allá en Belén, donde nadie tenía nada que ver con él. Él era el ayudante de su papá pastoreando ovejas y de alguna manera no tenía ninguna características o cualidades como para ser rey. Y desde ese mismo momento, el Señor le mostró a Samuel que él era el próximo rey a reemplazar a Saúl. Y que esta persona sí tenía la voluntad de obedecer al Señor. Entonces, dentro de los aspectos a resaltar, bueno, David nació alrededor del año 1000 a.C., fue hijo de Yesé,
en Belén, pertenecía a la tribu de Judá, tuvo 7 hermanos, él fue el último, el número 8, y se dio a conocer, por supuesto, por la gran hazaña de matar a Goliat con una piedra y con la misma espada del gigante Goliat. Saúl, cuando lo conoce, porque está Saúl como rey cuando esto ocurre, y por supuesto en ese momento los filisteos huyen y queda Israel como ganador. Entonces Saúl de inmediato se interesa por David y comienza a tener de alguna manera contacto directo con David. Y cuando Saúl comienza a vivir esta situación del espíritu maligno que le manda el Señor a que lo perturbe, pues era David tocándole el arpa quien le daba paz a Saúl. Y es desde allí cuando David le pide, Saúl le pide a Yesé, al padre de David, que por favor le permita que David se quede allí en su casa para que pueda tocarle el arpa y darle la paz que a través de la música podía él recibir en ese momento que era perturbado por el espíritu maligno. Entonces en eso Saúl lo nombra a él paje de armas. Eso está en Samuel. Bueno, David cuando toma el reinado tiene 30 años y gobierna durante 40 años. Al principio él estaba en Hebrón, ahí estuvo 7 años, y posteriormente pasa a Jerusalén, la cual nombra como capital, y allí está durante 33 años. Tuvo 8 esposas, de las cuales, pues, una de las hijas de Saúl, Mical, fue su primera esposa, y por supuesto Betsabé, que es la otra historia por la cual conocemos mucho a David, es una de esas 8 esposas que están allí mencionadas en Primera de Samuel. También tuvo concubinas, 10 concubinas. En esa época, pues, se manejaba este tipo de conceptos. Y en total tuvo 6 hijos en Hebrón, de acuerdo a Crónica, y 13 en Jerusalén. Sin embargo, revisando Segunda de Samuel, ahí en Crónica se mencionan 13 hijos y en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel se mencionan 11. Entonces, bueno, ahí tomé el número mayor. De los salmos, entonces ya les comenté que entre 73 y 75 salmos. Ahora, ¿qué es importante de las características o del carácter que mostró David? El celo a la presencia de Dios. Y esto nos lleva a que David buscaba, en aquel entonces, recuerden que el arca del pacto era la imagen, el símbolo de la presencia de Dios. Entonces ahí tenemos un acontecimiento donde David quiso hacer, de alguna manera la intención no era mala, pero el método que usó no era el correcto, porque el arca del pacto estaba diseñada para que se llevara con las manos a través de los aros que estaban en los extremos y se llevara de una manera en marcha militar, por decirlo así. Y ellos lo llevaban en un auto, en un carro, en un carruaje, y pues por supuesto que el arca en algún momento tropezó, casi se cae y la persona que intenta detener o estabilizarla, por supuesto que muere porque estaba simbolizada la presencia de Dios en el arca. Entonces, eso generó en el grupo de David, generó un poco de confusión, de dolor, y realmente fue una de las cosas que sintió en el rey David el dolor de la persona que muere, ¿no? Sin embargo, pues siempre David trataba de rectificar. Él reconocía cada vez que fallaba, él reconocía, se arrepentía y iba a la presencia de Dios, cosa que no lo hizo Saúl y cosa que quizá nosotros, si nos identificamos con David, eso es una de las cosas que nos invita el carácter de David, que nos vamos a estar equivocando, vamos a estar pecando, pues tenemos que ir
en arrepentimiento a la presencia del Amén. Señor y volver a comenzar, ¿no? Esa era una de Amén. las cosas que me llama la atención del carácter de David. Otra era la confianza de la soberanía y de la misericordia de Dios. Él confiaba plenamente en eso, más que en los hombres. Y nosotros también debemos ir a eso. Pues Amén. recuerdo que en Segunda de Samuel hay una situación con respecto al censo. David hace un censo como para sentirse seguro de la cantidad de personas que tenía, que podía respaldarse al momento de una guerra. Y realmente el Señor no le había mandado a hacer el censo porque él tenía que confiar en las fuerzas de Dios, no en las fuerzas de los hombres. Entonces, pues, esa fue otra de las situaciones que se ven, que vive David. El Señor le comenta a través de Gad, a través de Gad le dice, bueno, elige entre la plaga de 3 días, hambruna en Israel por 1 año, o entregarte a tus enemigos. Y qué hermosa la respuesta que David le da a Gad cuando le dice, confío en la misericordia de Dios. Amén. Amén. No quiero caer en las manos de mis enemigos. Y fíjense que ustedes se ponen a ver, las 3 opciones eran malísimas. Y él dijo, confío en la misericordia de Dios. Y que sea lo que Dios diga. Realmente allí vemos la confianza de David hacia la David. soberanía y la misericordia de Dios. Así Y es. pues Muy bien. así vamos a encontrar muchísimas características de David en función a los salmos. Arrepentimiento, integridad, bondad, mansedumbre. Entonces, realmente son muchísimas las características que nosotros podemos ver en David y que pudiésemos muy bien tomar como referencia. Amén. Muy bien, Elsie, Perfecto. muchísimas gracias. Un aplauso para Elsie. Me Perfecto. encantó, muy bien. Todos los informes que han dado han estado muy, muy, muy bien. Los Así. felicito, los felicito. Así que vamos a ver entonces a grandes rasgos el personaje de David. Aquí está. David es un pastor fiel, músico, guerrero valiente, extraordinario caudillo y persona profundamente espiritual. Su vocación pastoril y solitaria le dio la oportunidad de meditar en las cosas de Dios y desarrollar un temperamento poético y sensible a las bellezas de la naturaleza, por lo que es autor de muchos salmos. En presencia de peligros y responsabilidades, también aprendió el valor y la confianza en Dios. El Espíritu vino con ímpetu sobre David, proporcionándole bendición y dirección y convirtiéndolo en el hombre de Dios que más tarde llegó a ser. Llegó a ser el rey ideal del Antiguo Testamento, de carácter noble, valiente, santo y generoso. Atendía fielmente a los deberes de Dios y era figura profética del rey venidero, el Mesías. Su confianza suprema en Dios fue la nota dominante de su vida y el rasgo que lo diferenciaba de Saúl. Factores que contribuyeron a su caída: la poligamia. Poligamia es cuando se tiene muchas mujeres. El monarca no podía tener muchas mujeres, y esto está en Deuteronomio 17, versículo 17. Se quedaba en la comodidad de su palacio en vez de estar en la línea de batalla. Cuando iba él a luchar contra los enemigos, él se quedaba en el palacio y dejaba entonces a los soldados que resolvieran.
No fue un padre firme que supiera disciplinar a sus hijos, y en su familia hubo incesto, violencia, intrigas para capturar el trono y rebeliones. Hizo un censo en Israel en contra de la voluntad de Dios para gloriarse en la gran cantidad de sus guerreros, como si la nación fuera pueblo suyo y no de Dios. También hizo el censo para poner su confianza en las fuerzas armadas de Israel. Y también lo hizo para contar a las personas capaces de ir a la guerra, para reorganizar el ejército y fijar impuestos. Como estoy... Ajá. Entonces, vamos a tener que David es un tipo de Cristo Jesús. Aquí es una de las características que vamos a ver en este libro, y es la tipología. Es una de las grandes licencias literarias que vamos a ver en estos libros. Recuerden que tipología son personas del Antiguo Testamento que de una forma u otra, o eventos que de una forma u otra nos van a dirigir, nos van a personas que señalan lo que le va a ocurrir a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, David es un tipo de Cristo Jesús. Y lo vamos a ver en qué forma. Ambos, tanto David como Cristo Jesús, son descritos en la Biblia como pastor. El primer versículo, la primera nota del versículo se refiere a David y el segundo a Cristo Jesús. Ambos son descritos como siervos, profetas, rey, príncipe, justo, siervo ungido, el escogido, la simiente o la descendencia, y ambos fueron representantes del pacto nuevo y eterno. David tipifica a Cristo Jesús, y Cristo Jesús viene a ser el verdadero David. David tenía seguidores, y Cristo Jesús, el verdadero David, también tuvo discípulos que fueron sus seguidores. La venida de David cambió la dispensación. Una dispensación es un privilegio para cambiar lo que la ley ordena. Así que la venida de David cambió la dispensación de la era de los sacerdotes a la era de los reyes, en la cual los reyes estaban por encima de los sacerdotes. La venida de Cristo Jesús también trajo un cambio de dispensación, de la era de la ley a la era de la gracia, en la cual Cristo está por encima de todos. En el Salmo 22, el David sufrido tipifica al Cristo sufrido que pasa por su muerte. Ambos gobernaron a los hombres con justicia en el temor de Dios. David fue establecido rey por Dios, rey guerrero, que fue despreciado y rechazado por su pueblo. Cristo, rechazado por su pueblo, fue el rey cambiante que obtuvo la victoria contra todos sus enemigos y ha preparado todo para la edificación de la iglesia como templo de Dios. David, como pastor de ovejas, tipifica a Cristo Jesús, el verdadero pastor del rebaño de Dios, quien nos alimenta y hace que estemos llenos y satisfechos. La promesa hecha a David por Dios de que su casa y su reino serían firmes y que su trono sería establecido para siempre, se cumplió en Cristo Jesús. Y Amén. a esto es lo que se le llama la dinastía de David. ¿Okay? El pacto ¿cómo es? El
Davídico. Davidico. Davidico. Sí. Entonces, tenemos como conclusión, el libro de Samuel desempeña un papel importante en la historia del Antiguo Testamento, pues presenta la transición de la teocracia del pueblo de Israel a la monarquía. El primer rey fue Saúl, quien no obedeció a Dios, se dejó llevar de su arrogancia y fue sustituido por David, quien consideró el trono como la oportunidad para servir a Dios y a su pueblo. Muestra la importancia de un rey fiel y obediente a Dios y a la vez señala al rey perfecto que ha de venir, a Cristo Jesús. El nuevo pacto de la salvación por la gracia recibida por la fe en Cristo nos provee perdón de pecados, intimidad con Dios y poder para caminar en la obediencia. Es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y eso es todo lo que tenemos hoy sobre el libro de Samuel. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Les agradezco muchísimo la intervención, los informes que dieron, porque fíjense que la clase prácticamente se basó en los informes de ustedes. Así que próximamente las personas que no participaron en los informes, pues también lo van a realizar próximamente. ¿Ok? Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios sobre el libro de Samuel? Los libros, porque estudiamos los dos libros de Samuel. A grandes rasgos, ¿ok? Ninguno. ¿Lo entendieron todo? ¿Entendieron todos los informes de los compañeros? Eso es fantástico. Muy bien. Pues hermanos, yo no me quiero extender de la clase, ya son las 9:05. Así que pues vamos a terminar. Si no hay un representante del instituto, que no veo a nadie, pues entonces vamos a terminar con una oración y le había pedido al inicio que fuera el hermano Mario quien nos despidiera en esta noche. Amén, hermano. Vamos a agradecerle a Dios porque Dios es bueno. Amén. Aquí nadie está por casualidad y dándole gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo, hermanos. Siempre aprendemos algo nuevo, cosas que ignoramos, que no sabemos. Amantísimo Dios que está en el cielo, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por su bondad, Padre bendito, por lo bueno que ha sido en nuestras vidas, Señor. Porque por medio de el internet, Señor, nos hemos unido con mis hermanos para aprender de su bendita palabra, Señor. Le pedimos, Padre, por la mano de Elizabeth, de sabiduría, ayúdela, Padre, guarde su salud, Señor, guarde su vida, por uno de los hermanos que están participando, Señor de los cielos, por los pastores, Señor, por los que organizan estas clases, Padre, los ponemos en sus manos, los llenamos de bendiciones, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo nuevo que estamos aprendiendo. Nadie está por casualidad, Señor, es porque usted lo ha permitido, Padre bendito. Gracias, Amén. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Prendan las Amén. camaritas, despidámonos. Gracias. Erika primera, Erika segunda, Elsie, Bendiciones. Catalina, el hermano Bendiciones. Informe, muchas Bendiciones. gracias. Grandes tocar ya. bendiciones. Catalina y esos nenes que están allí. Son mis Martita. hijos. Ah, los hijos de Catalina, muy bien. Y ahorita vi a Vanessa, tanto Elsie que tiempo. cargaba uno también. Mi nieto mayor, mi Eso. nieto Mateo, mi Muy nieto de bien. 6 años. 6 añitos. Muy Sí. bien. Allí veo a Dani. Bendiciones, Dani. Muy bien. Igualmente para todos. Bendiciones. Dios los Bendiciones. bendiga. Ana Ok. Julia. Amén. 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 Martita, bendiciones. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos y a todas. Muy buena la clase.
Bye bye, Dios les bendiga. Interesante. Bendecida. Vale. Amén. Adiós, Julia. Bye bye. Adiós. Señor les bendiga. Bendiciones para ti Me también. llaman. Sí. Sí. Bye Llamadita. bye. Bye. Señor les guarde. Adiós. Amén.